Las órdenes ocultas y las escuelas de sabiduría. Tercera parte. Hay una luz mística que brilla para todo aspirante o buscador sincero que anhela un conocimiento superior y algo sobre qué apoyarse para elevarse en el sendero que lleva a hacerse un servidor de la humanidad. Esta luz no es vista por el común de la humanidad, pero sí por los que se han comprometido con alguna escuela de misterios, y esos serán los que encontrarán respuesta respecto a sus demandas y a sus elevados ideales, porque a su lado siempre habrá algún iniciado o maestro para enseñarle y para guiarle. Esa luz, en forma de conocimientos superiores y de ideales inculcados en la conciencia de los discípulos, es dada por los adeptos o por iniciados en los misterios menores o por un hermano lego, para que esos discípulos en su momento se conviertan en guías y maestros de otros aspirantes y buscadores de la verdad. Y así llegará un momento en que lo que hoy es esotérico, en un futuro sea exotérico, como otros conocimientos del pasado que fueron esotéricos, hoy son exotéricos. Los hermanos mayores o adeptos más avanzados que tomaron el lugar de los señores de Venus y de Mercurio, como ya dije, al principio de la época aria, son los que dirigen todas las escuelas de misterios mayores y menores con todas sus consecuencias respecto a fraternidades y logias que están formando a los futuros maestros e iniciados en los planos invisibles. Por tanto, solo ellos pueden conceder la iniciación a quien la busca siempre y cuando tenga el desarrollo interno requerido. La humanidad es libre de acercarse a estas escuelas iniciáticas o no, como luego es libre de prometerse a sí mismo, o mejor dicho, a su yo superior, y ante el hermano mayor, fidelidad a esa escuela de misterios que fácilmente representará su rayo padre para facilitarle una evolución más rápida. Pero al final, queramos o no, todos nos uniremos y todos seguiremos sus enseñanzas, como también ocurrirá con las enseñanzas del Cristo, el cual se supone que reaparecerá antes de que acabe la presente época aria, siempre y cuando un número suficiente de la humanidad lo desee, lo necesite y lo haya desarrollado en su aspecto interno como amor. Ese Cristo niño que todos debemos crear dentro. Es evidente que la conexión con escuelas de subrayo o no iniciáticas y después con las iniciáticas también llevan al aspirante a la iniciación. Pero tengo que decir que hay casos en que en una escuela u orden monástica no iniciática puede haber adeptos de estas escuelas de misterios mayores, haciendo un papel similar que el que hacen en las iniciáticas. Este es el caso de alguna orden monástica que creo que hay por allí por los Himalayas. Lo mismo que los señores de Venus iniciaban a los discípulos en las artes, la escultura, la pintura, etc., y también enseñaban a combatir, a luchar contra las emociones inferiores de Marte, pues ayudaban a desarrollar la belleza que se relaciona con Venus para elevar las emociones y adquirir nuevos y más mayores o más elevados ideales. Eso es lo que hacían los señores de Venus. Bueno, por igual que eso, hoy los hermanos mayores que ocupan su lugar enseñan ideales más elevados aún, que aceleran el desarrollo espiritual en la línea ya no de Venus y de Mercurio, que eran aquellos seres, sino en la línea de Urano y de Neptuno. Así es que quien busque una escuela de misterios y un contacto con algún maestro con intención de adquirir la iniciación, que se olvide de ello si no mantiene en su conciencia ideales como
el amor al prójimo, el servicio desinteresado, la fraternidad, la compasión y el compromiso noble y digno de sacrificarse para conseguirlo. Pero si ya estuviera en ese sendero, que se olvide también de alardear de ser miembro de esa escuela X, o de tener títulos y grados, y de alcanzar riqueza o fama, y además de olvidarse de todo esto, pues que solo busque ayudar y enseñar al prójimo. Este es al menos el fin de la Fraternidad Rosacruz, ya que su intención es poner a las almas que han alcanzado cierto grado de desarrollo y conciencia, ponerla en contacto con el hermano mayor, como escuela iniciática que es. En muchos casos, el aspirante a la iniciación no sabe que lo es, porque ha sido contactado e instruido en los mundos invisibles mientras estaba fuera de su cuerpo físico y no se ha podido traer el recuerdo de ello. Hay personas que están siendo instruidas sin que ellos sepan nada. Lo mismo que un probacionista no trae el recuerdo de lo que hace por la noche generalmente. Hay excepciones o hay casos en que se puede traer algún recuerdo que nos hace pensar que sí. No, pero por lo general no se trae recuerdo de lo que hemos estado haciendo con otros probacionistas. Por cierto, de un temperamento similar, una naturaleza similar, ahí entraría en juego también la astrología, pero bueno, no entremos ahí ahora. Pero antes de todo eso, el aspirante ha sido observado por el maestro en su vida diaria para ver si es merecedor, claro, de dicha preparación por haberse hecho un servidor amoroso del prójimo. Cuando el aspirante inconsciente de estos hechos lleva muchos años o vidas trabajando a favor de los demás, a la vez que desarrolla la devoción y otros aspectos internos, es cuando aparece el maestro para enseñarle las facultades espirituales que ha desarrollado y para decirle que ha llegado el momento de la iniciación, para que esas facultades latentes se conviertan en dinámicas gracias al trabajo especial que hace el iniciador sobre él, como es lógico en los planos invisibles. Esto suele ser siempre así, y cuando el maestro compruebe la sinceridad y el compromiso de que el aspirante empleará los poderes futuros en ayudar a la humanidad, es cuando el maestro, una vez comprobaciones y observaciones, etcétera, y pruebas, es cuando el maestro contacta y se pone a instruir y a preparar hasta llegar a la iniciación. Los hermanos mayores occidentales, hay que decir, tienen la particularidad en comparación con los orientales que no obligan a ser obedientes ni a hacer esto ni a hacer lo otro, no exigen ni obediencia ni nada a sus discípulos. Ellos, al contrario, se consideran unos amigos que instruyen y aconsejan con sabiduría. Podemos asegurar, por tanto, que el aspirante tiene que tener una naturaleza determinada, un carácter en cierto modo diferente al común de la humanidad y unas actitudes mentales que hagan comprender al maestro que ha madurado lo suficiente como para merecer su atención. Por tanto, incluyendo ya a cualquier aspirante de una escuela, debe disciplinarse en todos los sentidos y hacer también trabajos para que su yo superior, que sería en cierto modo su primer iniciador, pues para que su yo superior le ponga en contacto con el maestro. He de decir que en todos mis artículos y libros, como ahora estoy haciendo con los audios, pues yo tengo solo una intención al escribirlos y al grabarlo, que es enseñar la filosofía oculta, para que todo aquel que la comprenda, entre comillas, pues pueda acelerar su desarrollo espiritual.
Con esto quiero decir que a quien no le atraiga esta enseñanza no tiene por qué aceptarla, aunque sí, yo por supuesto siempre invito a que la razone. Digo esto simplemente porque hay personas que se interesan más que nada por lo fenoménico y en el desarrollo de poderes e iniciaciones. Y eso, como pueden comprobar, no es lo que yo ofrezco ni lo que intento enseñar. Yo nunca en mis libros, artículos, conferencias, cursos ni audios digo que yo ofrezca poderes ni que voy a despertar nada ni nada. Mi única intención es enseñar esta filosofía oculta y decir que el sendero del ocultismo es uno de los que llevan a desarrollar los poderes del espíritu, pero que siempre tiene que ser a través del amor, de la fraternidad, de la compasión, del servicio altruista a las personas, etc. Quien busque lo fenoménico no lo encontrará en mí, y quien busque poderes ni nada de eso tampoco. La iniciación o se da en el mundo físico, no se da en el mundo físico, ni la da una persona cualquiera en su cuerpo físico. Se da en los mundos superiores y estando por supuesto fuera del cuerpo físico, porque es allí donde está el iniciador con sus vehículos superiores. La iniciación se da a la persona siendo ésta consciente de ello, no lo que muchos opinan por ahí, porque una de las cosas que lleva consigo la iniciación es la unificación de la conciencia del alma con la personalidad, lo que permite ser consciente de los mundos invisibles y desarrollar la clarividencia, entre otras cosas. Hay algunos que se piensan que la iniciación te la dan mientras estás dormido y no te enteras de nada. Pues no. Por tanto, no estoy hablando de una persona que dice ser iniciado y clarividente y todo lo demás, por el hecho de saber mucho de filosofía oculta. El hecho de que un ocultista lleve estudiando toda su vida la filosofía oculta, astrología, cábala, numerología, no sé qué, y todo lo que caiga en sus manos, no le despierta ni le concede esos poderes. Para nada. Puesto que eso solo lo despierta el iniciador, el maestro, el hermano mayor. El que busca esa sabiduría la encuentra, y si hace méritos para la iniciación, aparecerá el maestro y le preparará para obtenerla y despertará en él los poderes que le correspondan. Pero el que simplemente estudia y no trabaja su aspecto interno, solo progresará un poco más en la vida, pues el conocimiento hincha, pero no satisface al alma ni desarrolla el poder interno. Ahora bien, si ese estudioso ocultista obtiene conocimientos como estos y se pone a trabajar internamente, entonces que anhele y que no pierda la esperanza de que pueda ser contactado en esta vida. Debe comprenderse que los maestros e iniciados no pueden hacer el camino de descenso hacia nuestra conciencia sin que nosotros nos esforcemos y sacrifiquemos para alcanzar la suya. Esto es como decir que el maestro no puede hacer un trabajo concreto sobre nuestra alma para facilitarnos la iniciación, sino que es la personalidad, o sea, nosotros, quienes debemos trabajar el aspecto interno para alinearnos y para unificar nuestra conciencia con la de nuestra alma. El sendero es muy largo y no solo hasta la primera iniciación. El sendero trata de unir la conciencia personal con la del ego, con la del alma, y después esta, la del alma, con la del propio espíritu, que es el verdadero ser en su propio mundo. Cuentan, ya como tradición incluso, que un maestro sumergía a su discípulo bajo el agua hasta casi ahogarle. Y a la pregunta del maestro de qué era lo que más deseaba cuando estaba bajo el agua, el discípulo le respondió que lo que más deseaba era el aire. Entonces el maestro le dijo que cuando deseara la luz con la misma intensidad que el aire, la recibiría. Y esto nos lleva a otro aspecto que también tiene mucha importancia, aunque muchos no lo admitan. Y es que cuando se busca el maestro y la iniciación,
se ha de olvidar uno de todo lo demás. Y cuando digo todo lo demás, no solo me refiero a poderes y cosas similares, sino al materialismo, al disfruto de los placeres, etcétera, a muchos vicios y malos hábitos que tenemos. Porque nuestro corazón debe estar allá donde tengamos la conciencia. Y si nuestra conciencia intentamos tenerla siempre en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del maestro, en una futura iniciación, nuestro corazón debe estar ahí, no en los placeres que nos rodean, en los ratos de diversiones, en los bajos deseos, en el alcohol, en el tabaco, etcétera. Lo que significa que si ponemos la conciencia en el sendero de la iniciación, nuestro corazón debe estar ahí, no en nuestros bienes, ni en el ocio, ni nada de eso. Hay muchos placeres, pasiones, etcétera, que nos dominan. Lo que llamamos necesidades materiales, pero egoístas, suponen un gran peso para recorrer el sendero. Si nos empeñamos en llevar con nosotros esos deseos, esos bajos deseos, esos vicios, esos malos hábitos, nos cansaremos mucho antes de llegar y nuestra conciencia misma nos hará ver que es un error al cabo de un tiempo. A veces algunas almas llevan varias vidas haciendo este sendero. Entonces purificarán su carácter y se liberarán de mucho karma negativo. Pero a veces cuando en esta vida están a punto de contactar con un maestro, la personalidad egoísta y muy dada al disfrute de la vida y de los placeres, los pueden traicionar y de hecho si los traicionan pues se estropean todo y es como perder otra vida que nos han dado la oportunidad. Las pruebas que hace el maestro a sus probacionistas son muy variables. Es decir, somos probados en todas nuestras debilidades y cuando menos lo esperamos. Y en lo que llamamos pruebas o tentaciones pueden estar las más insospechadas. No son las cosas, hábitos, tareas, etcétera, lo que hay que abandonar, que muchas de ellas también, sino los deseos y el apego a ello. Da igual que sea el deseo por el dinero u otras cosas materiales, que los malos hábitos de pensamiento, que prácticas poco morales, que medios que permitan ganar dinero perjudicando al prójimo, que las irresponsabilidades que tenemos con la vida laboral y familiar, etcétera. Da igual todo eso. Debemos estar atentos a nuestros deseos, a nuestras intenciones y a lo que hacemos para no hacer nunca el mal y al contrario, intentar hacer el bien y ayudar donde podamos. Si esperamos ser aceptados por un maestro, lo primero que debemos hacer es desearlo intensamente y trabajar para ello. Lo primero es eso, desearlo intensamente y en segundo comprometernos ante nuestro propio espíritu, a hacer todo el bien que podamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y cuando digo hacer el bien, no me estoy refiriendo únicamente a acciones físicas. Me estoy refiriendo a que podemos estar en armonía, en paz internamente, emitiendo sentimientos y pensamientos positivos a la vez que nos observamos para procurar no hacer lo contrario. Se puede hablar con amor. Se puede trabajar con amor. Se puede escribir con el deseo de ayudar a los demás. Se puede viajar o ir por la calle pensando que los demás son hermanos nuestros y así un sinfín de cosas más. Y si hacemos nuestros ejercicios, meditaciones y oraciones en nuestros ratos libres y en la soledad, pero con la intención de que nuestra aura brille para que sea percibida por los maestros en los planos invisibles, mucho mejor. Pienso que cuando un aspirante actúa de esta forma, aunque no tenga contacto con su maestro, sí puede tenerlo con otras personas como él y que se reúnen para obtener algunas enseñanzas mientras su cuerpo físico duerme. Y esto se suele hacer cuando se es probacionista y bajo la supervisión de un hermano lego, por ejemplo. Por tanto, y si se está afiliado y se es estudiante regular de una escuela, también puede ocurrir. Aunque como he dicho, no se suele traer el recuerdo.
Alguien puede pensar que son demasiadas exigencias por parte de los maestros, pero no es así. Si uno no es responsable en las cosas pequeñas, no puede serlo en las grandes. Y por eso los maestros no contactan con cualquier persona. Pero además, si el maestro observa que no se han desarrollado las facultades necesarias como para que él haga el último trabajo y preparación del aspirante, no contactará porque no se podría consolidar ni siquiera la primera iniciación. El trabajo más importante cuando se es aspirante a la iniciación no es el conocimiento, sino el desarrollo interno por lo que se hace, por el cumplimiento de los deberes y responsabilidades, por la sintonía entre el aspirante y el futuro maestro, etc. La filosofía oculta procede de las órdenes ocultas o escuelas de misterios, que también favorecen el ingreso en ellas a las personas por medio de la iniciación. Es cierto que hay maestros que han dado esta filosofía a personas con cierto desarrollo psíquico con la intención de que las hicieran públicas. Pero eso solo lo pueden hacer esos iniciados cuando se necesita dar esa enseñanza y con la autorización de los adeptos, generalmente. Eso fue lo que pasó a últimos del siglo XIX, creo que fue cuando comenzó el movimiento de la Sociedad Teosófica, y a primeros del siglo XX, cuando se crearon diferentes escuelas contactadas por algún maestro. A partir de ahí han hecho lo mismo otros muchos, como yo mismo lo hago al escribir todo esto y al grabar. Quiero decir que a principios del siglo XX se fundaron otras escuelas, como la Teosófica, como he dicho, y contactada con algún maestro, y luego de esas escuelas ha habido otros que han ido formando centros, escuelas, enseñando esto mismo, y eso, como he dicho, lo puede hacer cualquiera sin ser iniciados y sin tener contacto alguno con ellos. Véase si no la cantidad de escuelas rosacruces que hay, que además de no ser iniciáticas, no enseñan nada nuevo de lo que enseñaron las primeras que dieron estos conocimientos. Aquí en Madrid hace unos años me parece que había 3 o 4 escuelas rosacruces. Yo estuve buscando las enseñanzas que daban y en ninguna descubrí nada nuevo de lo que da la Fraternidad Rosacruz, con la diferencia de que no daban, yo creo, ni la mitad de los conocimientos de la Fraternidad Rosacruz. Y esa escuela lo fundaron personas normales, no iniciadas. Algunas de ellas incluso fueron miembros de la fraternidad. Otra prueba de que, por ejemplo, algunas no son la auténtica escuela Rosacruz para Occidente se les nota que no lo son en que piden dinero a cambio de las enseñanzas, y también que en sus estudios hay mucho lenguaje oriental. Y esos son, la teosofía tiene mucho lenguaje oriental, el sánscrito, la escuela arcana también hay muchos, sus maestros así se lo dieron. En fin, creo que las diferencias son notables, aunque, como he dicho ya, la enseñanza va en una misma línea, de diferentes formas, pero va en una misma línea. Trata del ser humano, sus cuerpos, los mundos, etc. Ninguna de las que conozco, aunque puedo estar equivocado como es lógico, ninguna de ellas explica tan profundamente lo que dejó escrito Max Heindel como resultado de sus investigaciones clarividentes y de sus viajes en sus cuerpos superiores por los mundos invisibles. No he conocido ninguna que explique tan detalladamente muchísimas cosas de los mundos invisibles, de los éteres, por ejemplo, y otras cosas. Pero aunque con esto ocurre como con las religiones, que todas sirven para el desarrollo de un grado o en otro, y que todas enseñan cosas buenas, la verdad es que solo las escuelas de misterios facilitan en origen esta enseñanza tan profunda para nuestros sentidos. Solo ellas despiertan con sus instrucciones y con sus maestros esos poderes que confirman que su enseñanza es real. Y solo ellas enseñan cómo usar esos poderes
para beneficio propio respecto al desarrollo espiritual y también respecto a la humanidad. Hasta donde yo sé, una escuela no iniciática que imparte clases de filosofía oculta verdadera y dada por un maestro no tiene el poder de iniciar a sus estudiantes, aunque lleven toda su vida afiliados a esa escuela, por el simple hecho de eso, de ser miembro. Como estoy hablando de iniciaciones como las de la Orden Rosacruz, tengo que decir que si esa escuela recibió sus enseñanzas de un iniciado, no significa que ese iniciado se la pueda dar. Una cosa es un maestro que da una enseñanza a un psíquico o una persona psíquica para que cree una escuela, y otra cosa es que ese maestro, que tenga varias iniciaciones y que esté en situación de dar todo ese conocimiento para crear una escuela necesaria, vamos a decirlo así, no quiere decir que luego ese maestro dé iniciaciones en esa escuela. No es así. O no siempre, no es el mismo caso si no es una escuela iniciática. Pero sí es posible que a un aspirante o un estudiante le prepare para la iniciación en la orden a la que él pertenece, siempre y cuando el aspirante sea del mismo rayo, claro. Con esto quiero decir que una persona con una o dos iniciaciones no van dando iniciaciones a cualquier estudiante, sino que simplemente dan enseñanza o ayudan a crear escuelas para la divulgación de la filosofía oculta. Por otro lado, el entrenamiento por parte de un maestro no es un deporte ni una actividad cualquiera que se tome a la ligera como cualquier otra cosa. Es algo mucho más serio que requiere atención, responsabilidad y precaución, ya que si el aspirante corre peligro, es responsabilidad del maestro. Esto tiene sus excepciones, como es lógico, porque si un estudiante o probacionista practica el espiritismo, se introduce en el mundo de las invocaciones, de la magia negra, o consume drogas para, no sé, pues para ir a los mundos superiores, que a veces parece ser que quien los consume dicen que están en otro mundo, y les ocurre algo serio, pues claro, son, como es lógico, las responsabilidades de ese estudiante mismo, por no cumplir la promesa que normalmente se hace como un probacionista, sabe que desde el mismo momento en que se hace probacionista, incluso ya antes, si se puede, como es lógico, no se debe fumar, no se puede beber alcohol, drogas, ni nada de eso, ni hacer espiritismo, ni nada de eso. Hay unas normas en la escuela o en la fraternidad que prohíbe todo eso. Y hay un compromiso, el probacionista hace un compromiso para no hacerlo. Por estos motivos, cada escuela tiene sus normas, sus ejercicios, sus servicios, sus signos, sus rituales, etc. Pero además, a partir del discipulado, ya se está en un contacto, se tiene un contacto más directo, y más concreto con el maestro, y después ya de la primera iniciación es todo más estricto y más secreto. De hecho, el discípulo ya pues no va diciendo ni que es discípulo ni nada, simplemente pues es un estudiante más. Hay discípulos que en una sola vida se hacen hermano lego, se adquieren varias iniciaciones, pero eso es porque ya en su anterior vida o la anterior vida se estuvieron a punto de adquirir o adquirieron la primera. Otros van más lentos y en esta vida pueden adquirir perfectamente la primera iniciación, pero lo dejan, aunque luego sigan llevando a la práctica sus mismos ideales y ejercicios. Otros incluso corren mucho al principio, pero cuando están cerca, pues bueno, se cansan y lo dejan todo. Tanto unos como otros no progresaremos hasta que no nos hayamos preparado, como he dicho en los párrafos anteriores. O sea, en una fraternidad, o sea, en una logia de una orden o de otra. Si no hay trabajo interno, si no hay esfuerzo, si no hay sacrificio, ni el estudiante regular será probacionista, ni el probacionista será discípulo, ni el discípulo será iniciado.
Lo que sí está claro es que los que en una vida tienen que contactar con la filosofía oculta lo podrán hacer por medio de un grupo de estudios que dependa de una fraternidad o logia, o en la fraternidad que dependa directamente de una orden oculta. En los grupos puede darse el caso de que haya algún probacionista, discípulo o iniciado de otra vida, pero que no lo sepa. Y sin embargo tendrá un papel importante porque, bueno, se hará notar, o él mismo verá que está muy familiarizado con la enseñanza, con la filosofía. E incluso se podrá hacer el líder del grupo. La iniciación hace que la conciencia personal se convierta en la conciencia del ego, del yo. Y como esta conciencia se encuentra en las regiones elevadas y abstractas del mundo del pensamiento, es capaz de captar lo que está oculto hasta ese momento para él y lo que le facilite y enseñe el iniciador. A partir de ahí ya no existirá la muerte para él en el mismo sentido que para el resto de la humanidad. Él vivirá en un esquema evolutivo con conciencia en varios mundos, pero no estará limitado por la reencarnación. Vivirá en el mundo de las ideas y de las causas más en el de las causas que en el de los efectos. Verá los hechos antes de que se manifiesten, los puede ver. Trabajará con poder sobre ciertos hechos, transferirá los deseos personales a la esfera del yo superior para actuar en esa línea en su vida cotidiana, y su voluntad estará siempre allá donde pueda ayudar y servir a los demás. Este es el sendero que lleva a la luz más alta representada por el iniciado primero y por el liberador como última etapa. El ocultismo es un medio para conseguir un fin, y ese fin no es otro que acelerar el proceso evolutivo de cada individuo que ha trabajado lo suficiente como para merecerlo. Fin de la tercera y última parte.